Bueno, finalmente vamos a hablar sobre los denominados delitos de cuello blanco. Antes que nada vamos a hacer una especie vamos a contextualizar históricamente dónde, en qué periodo aparecieron, que se comenzaron a estudiar este fenómeno de la delincuencia de cuello blanco y qué significa. El que comenzó a hablar sobre la delincuencia de cuello blanco fue Edwin Sutherland. La expuso por primera vez en el cierre de la reunión anual de sociólogos en Estados Unidos en el año 1939. Acá ya les voy dando también una pauta histórica. Pensemos que es pre-guerra mundial y es posterior a la gran debacle de los años 30 en Estados Unidos. Sutherland, para arribar a sus conclusiones, lo que hizo fue estudiar 780 causas judiciales de grandes corporaciones de Estados Unidos. Y a través de su estudio, también haciendo la aclaración de que Sutherland era sociólogo, o sea, no estudió las causas legalmente, sino desde el punto de vista sociológico. Entonces también tenía quizás algunas concepciones que no son muy aceptadas por la dogmática penal. Pero él lo que analizaba o vio en la mayoría de las causas cómo normalmente ante determinadas conductas graves y dañosas cometidas por grandes corporaciones, no se llegaba a ninguna pena. Normalmente eran causas que terminaban o prescriptas o con algunos arreglos extrajudiciales o con multas administrativas. Entonces él fue analizando cómo todas estas causas gozaban de una determinada benevolencia por parte de los operadores judiciales, y esto en contra o en detrimento de la delincuencia común. También Sutherland analizó la gran dañosidad social que producían estas conductas que luego no eran sancionadas. Se llegó a la conclusión de que las personas con alto estatus, las personas con poder, también cometían delitos. Delitos entendidos en este concepto criminológico que lo expliqué al principio de la clase. Él decía que la delincuencia atraviesa todas las capas sociales. Y por primera vez en la historia, fíjense, estamos hablando del año 1939, vincula a la delincuencia con las clases altas. Hasta Sutherland, la delincuencia era básicamente exclusiva de los sectores marginales, de las clases sociales más bajas o de los enfermos. Sutherland viene a romper con este paradigma. ¿Cómo lo hace? A través de la teoría de la asociación diferencial. Él se vale de esto. Ya lo vamos a explicar, creo que ya vieron la teoría de la asociación diferencial, pero vamos a ir viendo las vinculaciones que tienen con la delincuencia de cuello blanco. Básicamente la definición es cualquier delito cometido por una persona respetable y de elevada condición social en el ejercicio de su ocupación o profesión. Esta definición fue objeto de crítica por parte de los dogmáticos del derecho penal porque, fíjense que es una definición tautológica. Los estudiosos del derecho penal quieren saber cuáles son las acciones que conforman los delitos. Y acá nos está diciendo prácticamente que delito es un delito cometido. Sin embargo, tenemos que centrarnos en que Sutherland tenía una visión sociológica, no penal. Y estas críticas no pueden quitarle el mérito de descubrir, o mejor dicho, de poner sobre el tapete, de echar luz sobre delitos cometidos por personas que hasta ese momento era impensado que puedan delinquir. O sea, viene a quebrar, a romper todo el paradigma teológico, todo el paradigma atávico de la delincuencia. Fíjense que en el 1939 estamos hablando, todavía era muy fuerte la influencia del positivismo criminológico, Lombroso, Ferri, Garofalo, etc., Spencer, Darwin. Era muy fuerte la influencia de estos autores dentro del ámbito científico. Entonces Sutherland viene
Este es el gran aporte que hace Sutherland, más allá de las deficiencias, si se quiere, metodológicas o sistemáticas. El gran aporte de él es justamente esto, de develar la delincuencia cometida por los grupos más poderosos. A modo de anécdota, ¿por qué le llamó Sutherland delitos de cuello blanco? Bueno, justamente unos años antes, un gran directivo de la General Motors había sacado un libro sobre la vida de una persona de cuello blanco. Se llamaba así. Él lo que se quería diferenciar, este directivo lo que quería hacer era diferenciar los delitos de cuello blanco, perdón, no los delitos, las clases directivas, gerenciales de las empresas que se vestían de traje y corbata, que utilizaban normalmente camisas de cuello blanco, y buscaban diferenciarse de los operarios de las empresas, que eran los que trabajaban de overol, los cuello azul. Entonces, de cuello blanco y cuello azul. Y de ahí, de esta idea, de este libro, tomó Sutherland la terminología delitos de cuello blanco, cometidos justamente por esto, por los grandes directivos, por las grandes corporaciones. Algunas características. Bueno, primero que no se explica por las teorías tradicionales, teológicas, porque justamente vienen a romper con este paradigma de que la pobreza, la enfermedad y algunos locos son los que cometen delitos. Entonces, ¿cómo hizo Sutherland para romper, para quebrar con esto? A través de la teoría de la asociación diferencial. Él decía que el delito justamente a través de uno, cuando va a conformar sus relaciones sociales, busca personas o grupos sociales que tengan más o menos sus mismos principios y valores. Entonces, siguiendo un poco a Cohen, vemos cómo las teorías subculturales, la subcultura, los negros, los marginales, la gente de Lampa se agrupan, tienen sus propios grupos, sus propias reglas, y Sutherland decía que también las clases altas se van agrupando entre ellos. Vemos inclusive los delitos de cuello blanco muchas veces entre este círculo social, digamos, no los ven como algo dañoso, como algo dañino socialmente, sino que lo ven como acciones loables y muchas veces hasta imitar. Cómo se juntan los grandes contadores de grandes corporaciones y ven cómo pueden hacer para evadir impuestos, cómo pueden hacer para despedir a personal sin indemnizarlos y demás. Entonces, muchas veces los delitos de cuello blanco no son considerados delitos, sino hasta acciones loables a seguir dentro de este ámbito diferenciado, dentro de esta asociación que se da entre personas que piensan o que tienen más o menos los mismos objetivos. Otra característica es el fuerte impacto social. Fíjense que estamos analizando acá delitos, por ejemplo, delitos ambientales, la contaminación de ríos. El agua es un bien natural de la humanidad y cada vez está más contaminado, se puede usar menos porción de agua porque las empresas no utilizan los filtros correspondientes o utilizan los ríos como sus vertederos, como si fueran basureros. Afectan a una cantidad indeterminada de personas. Y justamente acá creo que es la gran picardía de los delitos de cuello blanco, porque el no afectar a un grupo específico, lo que se está generando es una especie de falta de interés social en perseguir o en reclamar por estos delitos. Salvo algunos casos aislados de delitos ambientales, nos acordemos cuando se busca instalar alguna empresa minera en un pueblo o algunas situaciones especiales, pero normalmente no son delitos que gocen de mala reputación o que sufran del desapruebo social. Justamente por la indeterminación de personas, no hay nadie, o sea, falta que alguien tome la voz y lo comience a reclamar. Normalmente hay normas inadecuadas para su persecución. Pensemos normalmente, como les digo, son cuestiones que no están reguladas penalmente, o si están reguladas penalmente, son delitos que
tienen penas mucho más benevolentes que la delincuencia común, o terminan en faltas administrativas, prescribiendo, y también nos sirve para dejar al descubierto la selectividad punitiva, como el mismo sistema penal actúa muy rápidamente y sin ningún tipo de indulgencia en contra de la delincuencia común, y muchas veces deja de lado a la delincuencia de cuello blanco, y a veces también porque la misma delincuencia esta de cuello blanco forma parte de la asociación de las esferas judiciales. Entonces se genera este conflicto donde vamos a ir dejando de lado o no se investiga adecuadamente. Tienen impacto inmediato y menos dramático, y bueno, ya habíamos dicho que normalmente no son tildados como delincuentes por la sociedad en general y por sus colegas, por sus asociados, si se quiere. A veces son hasta acciones loables. Y también acá es muy importante el rol de los medios de comunicación, cómo no informan adecuadamente sobre las consecuencias graves y dañinas sociales de estos delitos de cuello blanco, a veces por falta de conocimiento, por falta de interés, no se conoce, y otras veces también por una especie de complicidad. Pensemos que los medios de comunicación viven muchas veces de las pautas, de las publicidades, y que son publicidades que son pagadas por estas grandes corporaciones. Entonces es muy difícil que un medio de comunicación que tenga que vivir de lo que le pagan estas grandes empresas vayan en contra de sus mismos intereses. Sea un ingenio que contamina y que ponga publicidad azúcar lupita en un determinado diario, ese diario no va a ir a hablar sobre que el ingenio no tiene los filtros correspondientes para las chimeneas, no va a ir a hablar que tira todos los afluentes a los ríos, porque obviamente está perjudicando esta persona que está pagando la publicidad. Entonces, pero justamente Sutherland, a pesar de todas las críticas que ha recibido de distintos sectores, tiene esta característica tan específica de comenzar a estudiar los delitos cometidos por los poderosos, exponer a los poderosos al sistema penal, si se quiere, o a un sistema de crítica social. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido, y nos estamos viendo en la clase sincrónica. Hasta luego.